CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Nelson Mandela, un hombre icónico y clave del siglo XX. Su resistencia contra el apartheid en Sudáfrica inspiró a muchos movimientos sociales en todo el mundo. Su rol de reconciliador le valió el Premio Nobel de la Paz en 1993. Para entender el pensamiento de Mandela, es importante conocer el contexto de cómo llegó a ser la figura clave en el movimiento anti-apartheid. Nació en 1918 en una familia aristocrática de la tribu Tembu en el Cabo Oriental en Sudáfrica. El joven Mandela creció en un momento donde los colonos blancos en el país iniciaron un proceso de remoción de tierras a los pueblos indígenas y la legalización de normas racistas. En búsqueda de educación superior, en 1941 Nelson Mandela, también conocido como Madiba por el nombre de su clan, se trasladó a Johannesburgo, principal ciudad del país. El contexto en el que crece la conciencia política de Nelson Mandela, desde las zonas rurales donde forma parte de la élite real y educada, su conciencia política aumenta exponencialmente una vez que llega a Johannesburgo, y entonces pasa a formar parte de un grupo de jóvenes, la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. The ANC Youth League. When he came to Johannesburg as a very young person, he experienced... Cuando llegó a Johannesburgo siendo muy joven, experimentó la dureza del orden racial de una forma que no había conocido al crecer en una zona rural del Cabo Oriental. Tuvo la suerte de conocer a Walter Sisulu y a otras personas que participaban en la lucha por la liberación. Comenzó a asistir a reuniones y a comprender que tal vez tenía un papel que desempeñar. En 1948, el gobierno sudafricano implementó oficialmente el apartheid. A partir de esto, Mandela se volvió una figura clave en el Congreso Nacional Africano, principal partido político de la mayoría negra del país. Tras varios años en el movimiento anti-apartheid, es arrestado y sentenciado de por vida en 1962. Nelson Mandela pasaría los siguientes 27 años en prisión. Estar en prisión todos esos años con mucho tiempo para leer y reflexionar, creo que le dio la capacidad de mirarse en el espejo. Una vez me dijo que cuando entró en prisión era machista, era sexista, y le llevó todos esos años de profunda reflexión comprender que su actitud era completamente errónea. La convirtió en una especie como de universidad la cárcel. O sea, jugaban a la pelota, pero al mismo tiempo tenían clases así de inglés, de política. O sea, él convirtió como ese espacio en un espacio de educación y cultura. Siempre pensando, porque eso es lo que le decía a sus correligionarios, ¿cierto? Siempre pensando que un día vamos a gobernar. Necesitamos tener la capacidad y necesitamos ser abiertos y tender puentes. O sea, esta gente, o sea, los que nos hicieron, ¿cierto? Esta segregación, finalmente también van a ser parte de nuestra nación. Es esa mentalidad, la de comprender que solo a través de la reconciliación y el perdón se podría subsanar el tejido social en Sudáfrica, fue la que lo llevó a liderar las negociaciones para terminar con el apartheid en la década de los 90. Él personificaba y representaba lo que algunas personas llamarían reconciliación y el perdón. Tenía valores que se centraban en la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Su estatura como estadista, como negociador y su voluntad de tender la mano a sus antiguos opresores y decirles reconciliémonos fue muy importante. Para construir un gobierno más o menos estable, tiene que tender puentes hacia lugares que no son el del, donde no le es cómodo, donde cierto no es su hábitat natural y donde muchas veces va a también recibir cuestionamiento de parte de los propios. Esta manera de lograr cambios se refleja en la filosofía Ubuntu, concepto sudafricano que significa soy porque somos. Se basa en la ética del cuidado. Es decir, en la idea de que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Cuando nosotros pensamos en el concepto de comunidad, ¿cierto? En Occidente lo vemos como el resultado de un pacto entre individuos, ¿cierto? Incluso en un contrato social. Sin embargo, en Ubuntu, la comunidad es algo constitutivo del individuo. He always emphasized
Siempre hizo hincapié en que debíamos centrarnos mucho en el desarrollo, en desarrollar a nuestra gente, en asegurarnos de que nadie se quedara atrás, en asegurarnos de mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nelson Mandela se transformó en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994 y, fiel a su estilo, dejó el cargo en 1999 sin repostularse. Lo que hizo fue decir que no le interesaba ser una persona con poder. Había desempeñado ese papel y estaba dispuesto a cederlo a personas más jóvenes del CNA, lo cual es muy importante, porque sabemos que en todo el mundo, especialmente las personas muy populares y con poder, quieren aferrarse a él, por lo que el hecho de que él se negara a hacerlo también fue muy importante. Para nosotros, hoy día en Sudáfrica, y creo que también para otras partes del mundo, lo que nuestro mundo necesita desesperadamente son estrategias para aprender a convivir y aceptar las diferencias. Así que, en cierto modo, él sigue siendo un símbolo muy poderoso de cómo se puede lograr eso. Cuando él impulsó, ¿cierto?, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, él, en vez de buscar, ¿cierto?, castigar, impulsó una iniciativa de sanación a través del reconocimiento público de los crímenes y el perdón. Entonces él eligió la reconciliación en lugar de la venganza. Él representaba lo que hoy en día algunas personas denominan como un líder servidor, un liderazgo servidor. Una persona que quería servir a su pueblo, que realmente mostraba empatía, que creía en el compromiso colectivo, que creía en garantizar a contribuir positivamente a la mejora de la vida de las personas. Es la figura de Nelson Mandela, el mismo que entendió que el perdón libera el alma, elimina el miedo. En tiempos complejos, queda rescatar la importancia del perdón y la reconciliación para construir el presente que nos permita una sociedad donde nadie, por más distinto que sea, quede afuera. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.